lanzamos una alternativa de estas características es que tenemos que dar una alternativa clara, nítida, de país. Porque no solo es una alternativa económica, es una alternativa política, es una alternativa democrática, es una alternativa económica, es una alternativa ecológica, es una alternativa feminista, es una alternativa de país, de sociedad. Y por eso lo que entendemos que tiene que quedar claro es que ante ese momento de emergencia social lo que nosotros proponemos es un momento de esperanza política. Y de esperanza política tenemos muchos elementos para estar ilusionados. La derecha siempre ha utilizado el miedo, para intentar mantener callada a la población, para mantenerla en sus casas, refugiadas en su vida privada, sin salir al espacio público a luchar por sus derechos o simplemente a debatir de política. Sin embargo, la izquierda tiene, a nuestro juicio, que utilizar la ilusión política. La ilusión, la esperanza, un momento de pensar en el poder colectivo, mientras el neoliberalismo y la derecha utiliza el individualismo como una especie de virus que nos insertan y que nos hace creer que mientras a nosotros no nos toque no pasa nada alrededor de nuestra. La izquierda tiene que estar atenta y tiene que saber que la solución es colectiva. La solución no es individual. A lo mejor alguien puede encontrar una solución individual, pero no va a solucionar el problema de la mayoría social. Y encontramos un momento de ilusión que hemos tenido éxitos notables. No solo porque el bipartidismo, que parecía consolidado, que parecía ya firmemente arraigado en nuestra tradición política, que hace 4 años tenía un 80% de los votos y ahora no llega al 50%, no solo porque el bipartidismo está golpeado, dañado, debilitado, no está aún vivo, pero está golpeado y dañado. Y realmente tenemos que aprovechar esa oportunidad, ese momento de debilidad. Pero no solo por eso, sino porque hemos conseguido luchar en las calles muchas cosas. En los últimos 6 años han pasado muchos elementos y fenómenos sociales de los que merece la pena reflexionar y considerar y traerlos aquí. Pasó el 15M, pasó la marcha por la dignidad, pasó la plataforma de afectados por la hipoteca, pasaron las diferentes mareas, la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad, la marea negra de los mineros, una serie de mareas. Todas reflejaron la convergencia. Porque la convergencia no es solo electoral. Cuando hablamos de convergencia hablamos de luchar juntos por un proyecto político que compartimos. Ese proyecto político también es defender la sanidad pública. Eso era la marea blanca. Defender la educación pública, eso era la marea verde. Y defendíamos las viviendas de la gente que no podía pagarla y que iban a ser desahuciados, y la defendíamos mucha gente distinta, con carnet distintos en los bolsillos. Y gracias a esa presión y a esa fuerza conseguíamos, igual que seguimos consiguiendo en muchas ocasiones, tener éxito y expulsar a la policía y dar tiempo a que las familias puedan superar esa situación. Y esas victorias que se han conseguido en el espacio no electoral, en el espacio de las movilizaciones sociales, de las huelgas, de las manifestaciones, de la lucha en definitiva en la calle, tenemos que traducirlo también a la política institucional. Creo que ese es el reto. El reto es todo lo que luchamos juntos en la calle, dotarle de un instrumento político para lucharlo juntos en las instituciones. Es un proceso ambicioso, pero sin embargo no se trata de algo de gustos, no tiene algo que ver con la intención únicamente, tiene que ver con la necesidad de esta sociedad, porque las oportunidades igual que aparecen, se esfuman, desaparecen. Esta oportunidad de transformar la sociedad de una forma coherente con los principios y valores de la izquierda, esta oportunidad hay que aprovecharla, porque si no las aprovechamos, dentro de 3 años, si no lo conseguimos y el Partido Popular sigue gobernando este país, o el bipartidismo como soporte político del neoliberalismo, si no lo conseguimos tendremos que mirar a nuestros hospitales y darnos cuenta de que son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales que cierran las puertas a aquellos que no tienen dinero. O podremos ver nuestras viviendas siendo propiedad de fondos buitres al servicio de la especulación financiera. Y esa sociedad en la que no queremos reconocernos se va construyendo ya. Eso ya está sucediendo. Y por lo tanto, se trata de combatir esa dinámica. Estamos en Castilla-La Mancha. Es un lugar donde ha sido punta de lanza para el PP también, junto con Madrid, en la privatización, en la acumulación por desposesión. Es decir, la acumulación de una minoría para una minoría, desposeyendo a la mayoría, desposeyendo a lo público, privatizando la sanidad, privatizando la educación, privatizando los servicios públicos, privatizando el agua, privatizando la energía. Todo este proceso es contra el que luchamos. Así de sencillo. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque eso es lo que le preocupa a la gente. La gente lo que quiere es acceder a los derechos que parecían conquistados y nos están arrebatando. Yo tengo 29 años. Desde mi generación vemos como las conquistas sociales conseguidas por mis padres, por mis abuelos, por nuestras generaciones precedentes, están siendo arrebatadas, saqueadas y expoliadas con una velocidad vertiginosa.
sin una respuesta suficientemente contundente por parte de la mayoría social. Y creíamos que estaba consolidada. Y sin embargo, nos las están arrebatando. Pero cabe la opción de revertir este proceso. Y esa es la ilusión política, de conseguir luchar juntos en las instituciones lo que se lucha juntos en la calle. Es un proceso ambicioso y digo que de necesidad. Izquierda Unida propone que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales, todos los sindicatos, todas las personas en definitiva, nos encontremos en un espacio colectivo, común, compartido, para presentarnos a las elecciones. Proponemos eso para que sea un espacio totalmente democrático, totalmente transparente, totalmente, en definitiva, participativo, en el que nos dotemos de ese instrumento, la unidad popular, para derribar el bipartidismo. Porque derribando el bipartidismo derribamos también las políticas económicas. Y nuestro objetivo es ganar miles de ciudades, o sea, ganar todos los municipios que se puedan. Ganar todos los municipios que se puedan para ayudar y transformar a la sociedad. Para abrir un espacio y un camino para las elecciones generales. Para que las elecciones generales también intentemos ganar. Porque hoy se puede. Una cosa que hemos conseguido, sin duda, es precisamente gracias, entre otras cosas, al 15M, gracias a la plataforma afectada por la hipoteca, pero sin duda gracias a, especialmente, todos aquellos y aquellas que siguieron luchando, incluso en el momento de espejismo económico, cuando venían los que decían que España iba bien, que no iba a pasar nada, que era el fin de la historia, que ya no hacía falta preocuparse, que ya solo hacía falta gestionar el capitalismo, que eso del comunismo estaba ya marginal, que la gente a la izquierda del bloque socialista no tenía esperanza, no tenía espacio, que ya todo era PP o PSOE. Para esa gente que estuvo resistiendo, que estuvimos resistiendo, eso es la que explica también que hayamos podido encontrarnos en una situación como esta, de esperanza política. Y por eso, en esa esperanza política, en la que queremos dotarnos de instrumentos para ganar las alcaldías, tenemos que ser hábiles e inteligentes. Hay muchos obstáculos por el camino. No es fácil converger. No todo el mundo quiere ahora mismo. No todo el mundo tiene facilidades para converger. Pero hay que ser hábiles porque no está en juego uno o dos concejales. Está en juego nuestra sociedad. Está en juego nuestro futuro. Y por lo tanto se trata de seguir intentándolo y seguir intentando luchar por esa transformación social. Proponemos esa unidad política, esa unidad popular que defienda los intereses de la mayoría social. En un momento donde nos están masacrando los derechos. Nuestra Constitución está siendo violada. Nuestro artículo, el artículo 128, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, no se cumple. No se cumple el derecho a la vivienda, no se cumple el derecho al trabajo. El único artículo que se cumple, parece ser, es el artículo 135, que fue modificado por el PP y por el PSOE, y que está sirviendo de excusa, de justificación para que los ayuntamientos privaticen sus servicios de agua, sus servicios de recogida de basura y sus servicios municipales, allí donde todavía quedan servicios municipales. Y realmente esa es una excusa para seguir desposeyendo a la mayoría social. Frente a eso nosotros planteamos nuestras alternativas, y alternativas que implican también adaptar nuestras organizaciones a la nueva realidad social. Tenemos que hacer autocrítica a aquellos que creemos que hay que tener un instrumento en Izquierda Unida que es el instrumento más útil para transformar la sociedad. Al menos así lo entiendo yo. Y yo creo en Izquierda Unida y creo que tenemos que hacer una suficiente autocrítica para decir cómo es posible que 4 sinvergüenzas hayan podido nublar el trabajo de miles de militantes honrados que se están matando directamente en los pueblos, en los municipios, en las ciudades, en las comunidades autónomas, en las instituciones, en los sindicatos, y que se nubla ese trabajo, ese esfuerzo, por situaciones como la de Bankia. Por lo tanto, hace falta ser exigentes, pedir expulsiones, pedir responsabilidades políticas y dejar claro que Izquierda Unida no es nada de eso. Que Izquierda Unida es lo que hace la gente en la calle, lo que hace la gente, lo que estamos aquí defendiendo la política, y adaptar e introducir mecanismos de control en Izquierda Unida, mecanismos y adaptar nuestra organización al escenario en el que esto no pueda volver a suceder. Y eso tenemos que decirlo claro, para que la gente sepa que nosotros lo que queremos es transformar la sociedad, que nosotros no estamos en política para enriquecernos, que nosotros no estamos en política para hacer carrera política, nosotros estamos para transformar la sociedad, es una vocación, es un arte, podríamos decir, es un instrumento para transformar la sociedad, y para eso la hacemos, y para eso se hace pues, en Valdebellas o en cualquier otro espacio donde Izquierda Unida tiene representación. El proceso es ambicioso, decía antes, el proceso también es difícil en algunos espacios. En algunos sitios se llama Ganemos, en otros sitios se llama Marea Atlántica, en otros sitios se llama Guanyem, en otros sitios todavía no tiene nombre, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque lo que tiene que quedar claro es que la situación es de emergencia social y por lo tanto necesita una contundencia suficiente para transformar la sociedad.
Y para eso hay que dejar un mensaje también muy nítido, y es: por Izquierda Unida no va a quedar. Esta oportunidad histórica no se va a frustrar por Izquierda Unida. Izquierda Unida va a participar y lo va a intentar. Y vamos a dejarnos la piel igual que nos hemos dejado hasta ahora, precisamente en intentar arrebatar al bipartidismo el poder municipal, porque el poder municipal es el que le da alas y soporte al Partido Popular y al Partido Socialista. Es el que permite al Partido Popular instalar redes clientelares en las que desarrolla sus escenarios de corrupción. Tenemos la Gürtel, tenemos el caso NOS, pero también tenemos al Partido Socialista, los cursos de formación, los ERES, y tenemos ese ejemplo de por qué el poder municipal es tan útil, porque es el que está más directamente relacionado. Pero si este proceso de confluencia no puede finalizar bien en las elecciones municipales en algunos territorios, nosotros tenemos que seguir luchando por esta idea. Porque no se trata de una cuestión táctica, se trata de una cuestión de principios, de convicción. Izquierda Unida tiene la convergencia en su ADN. Izquierda Unida tiene la necesidad de transformar la sociedad precisamente en su ADN. Y por eso, como la convergencia no es solo electoral, la convergencia se hace en la calle, se hace en las manifestaciones, necesitamos de todos nosotros y vosotras para ir a hablar con los vecinos, familiares, amigos, para convencerles de que se sumen a un proyecto de estas características, porque hay que aprovechar la oportunidad. Nuestro encuentro es precisamente eso, un espacio de debate, para debatir sobre cómo queremos utilizar Izquierda Unida, porque si Izquierda Unida es un instrumento, será entre todos y todas los que decidamos hacia dónde va. Será entre todos y todas los que decidamos cómo podemos dotarnos de herramientas para transformar la sociedad. Y en ese sentido, pues hacemos encuentros de esta naturaleza para que en este momento ahora tengáis oportunidad también de sumaros, de participar, al margen de que hay herramientas telemáticas en internet, una página web donde se puede participar, o que las asambleas que puedan, pues pueden encontrarse, hacer sus debates y mandar sus conclusiones a Izquierda Unida Federal para que todo forme parte de ese proceso. Es un proceso de construcción en que tenemos que querer un nuevo país. Queremos un nuevo país, un nuevo modelo de sociedad, que es la antítesis de lo que quiere el Partido Popular, que se puede construir, que ese relato que nos han vendido en la historia de que ya no había oportunidad ni para soñar, eso ya se ha roto. Ahora sí podemos imaginar en nuestra cabeza la victoria. Y eso es algo que hace 6 años no se podía. Hoy es más fácil transformar la sociedad que hace 2 años, y que hace 3, y que hace 4, porque la gente está rompiendo con la cultura política que había dominado hasta ahora, está rompiendo con el bipartidismo, la gente quiere reaccionar, nosotros tenemos que estar capacitados y a la altura de la historia. Yo creo y pienso que estar a la altura de la historia significa estar volcados en la transformación social y ser generosos en el sentido de pensar que tenemos que unirnos en torno a un programa. La convergencia no se sitúa en el vacío. Dicho de una forma, yo no converjo con Maruenda ahorita, para que nos entendamos. La convergencia se hace en torno a un programa. Ese programa se sitúa encima de la mesa. Ese programa se debate en el encuentro. Se debate y se dice: ¿qué quiero? ¿Sanidad pública? ¿Educación pública? ¿Agua pública? ¿Quiero salarios dignos? ¿Quiero un trabajo decente? ¿Un trabajo digno? Eso es lo que vamos a defender. Y en torno a eso, que estemos de acuerdo, intentamos encontrarnos juntos, sin egos, sin liderazgos, sin hegemonías en el sentido literal del término. Encontrarnos para defender proyectos en todos los espacios en los que nos encontramos. Es decir, lo mismo que hicimos en la calle, hacerlo en las instituciones. Esa es, a mi juicio, la herramienta de la que podemos dotarnos como mayoría social, frente a una minoría social absolutamente organizada. La minoría social de este país, las élites políticas y élites económicas, están absolutamente organizadas. Se trata de que nosotros estemos a la altura de la historia. Lo decía Warren Buffett, que es un multimillonario estadounidense, decía: claro que existe lucha de clases, decía guerra de clases, pero es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Esa demostración sincera hay que atenderla porque significa que aquellos que nos están saqueando, que nos están expoliando, son personas que saben lo que hacen, que no lo hacen por casualidad, que saben que el capitalismo tiene hambre, que tiene hambre de beneficios, que tiene hambre de personas, que es un sistema criminal y que por lo tanto necesitamos organizarnos y una respuesta. Hace falta organización, pero hace falta formación también, pedagogía. Ir a la gente a hablar y explicarle lo que está sucediendo, quiénes son los culpables, señalarlos con el dedo y decir: también estas son las soluciones. Organización y movilización, 3 pilares fundamentales. Y el encuentro es una oportunidad para que nos ilusionemos, porque sin ilusión no conseguimos nada. Y la derecha está convencida, como el Partido Popular, está convencida de que ya no puede convencer, ya no puede generar consenso, ya no puede engañar a la gente, no puede hacer lo que hizo en la época de Aznar, de decir que España va bien. Ya no puede hacer eso. Ya lo único que le queda es la coerción. Y
Queda la represión física, la represión administrativa, las multas a los que paran desahucios, las multas a los que van a las manifestaciones. Le queda la penalización penal, es decir, mandar en la cárcel a sindicalistas que estaban en un piquete, a sindicalistas que defendían los derechos. Eso es lo que le queda al Partido Popular, eso y las trampas electorales. Y modificar las leyes electorales como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha para dificultar la transformación social. Si la derecha utiliza el miedo, nosotros tenemos que utilizar la ilusión. Y para eso hay que salir a la calle y decirle a la gente que no vale con quedarse en casa. No vale con quedarse en casa, no solo para votar, sino que no vale con quedarse en casa ante cualquier evento. Hay que salir, hay que movilizarse, y aunque parezca un ejercicio magno, realmente lo que tenemos que intentar es sembrar poquito a poco, porque ahora estamos en un escenario donde el bipartidismo está verdaderamente dolido, deteriorado, y donde nuestras oportunidades se multiplican. Vamos a aprovecharlas porque está en juego el modelo de sociedad, está el modelo de sociedad de las generaciones futuras, y no se trata de dejar una sociedad en la que no nos reconozcamos. Vamos a estar orgullosos de la sociedad que construyamos. Es posible hacerlo y sin duda pues tendrá que ser entre todos y todas, porque aquí no cabe menos, aquí cabe el poder colectivo y la gente organizada. Sin más, muchísimas gracias y al latín. Gracias, Alberto, y de lo que se trataba en esta convocatoria era de eso, que hubiera diálogo. Por lo tanto, tenéis todos y cada uno de vosotros y vosotras la palabra para preguntarle a Alberto o preguntarnos entre nosotros cualquier tema. Quien quiera romper el juego, quien quiera romper el hielo. El capitalismo no solo nos cosifica como seres humanos, sino que nos introduce en una dinámica muy perversa. Yo, además, lo he leído Gregorio en la introducción, en el que yo pensaba del capitalismo. Fijaros, una cuestión muy interesante que a mí me gusta resaltar. Yo estudié económicas y di clases en la Facultad de Económicas también. Si vais a cualquier asignatura de economía que tenga que ver con la administración del personal de una empresa, esa asignatura se llama Administración de Recursos Humanos. Recursos humanos. Que cualquier empresa tiene también su departamento de recursos humanos. Qué curioso, recursos humanos. Eso quiere decir que para el capitalismo somos igual que un martillo, útil o desechable en función de las necesidades o de que se genere beneficio. Esa concepción del capitalismo, que es como si nosotros fuéramos parte de un engranaje que solo sirve al beneficio económico. Somos como hámster en una rueda. Damos y damos y damos, pero realmente no sabemos a dónde vamos. El capitalismo se dice muchas veces que es también como una bicicleta, que tienes que pedalear y pedalear porque si no te caes. El capitalismo tiene que crecer, 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 si no se cae. Pero el capitalismo le da a la bicicleta sin saber a dónde va. Lo único que hace y que tiene claro es que hay que seguir pedaleando, seguir creciendo económicamente. Y hoy sabemos que vamos hacia un abismo económico y social y ecológico. Y sabemos que vamos hacia ese abismo, y por lo tanto la pregunta no es a qué velocidad queremos ir. La pregunta es cuándo le vamos a dar al freno. ¿Cuándo le vamos a dar al freno? Porque no queremos caernos, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante ponerlo de relieve siempre que podamos, porque al final hay una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que una sociedad que tiene mejor tecnología que hace 30 años trabaje más horas y cobre menos? Esa es la pregunta fundamental. Si podemos vivir mejor, ¿por qué vivimos peor? Y eso lo vemos alrededor. ¿Cómo es posible que nuestros padres pues pudieran tener convenios laborales, cobrar salarios dignos, se pudieran encontrar con una situación de estabilidad, esperaran cobrar pensiones y mi generación no espere ni de lejos esas circunstancias? Pues esas son las preguntas fundamentales, porque hay una contracara del enriquecimiento de una minoría. El 1%, el 2%, me da igual, se le puede estudiar. Lo estudiamos en los economistas, es un enriquecimiento total y es la desigualdad, hay que señalarlo. Y termino con una cuestión, lo de la cultura política, es muy interesante y creo que en Izquierda Unida tenemos que estar orgullosos, porque ahora que todos hablamos de primarias y todos hablamos de una nueva cultura política en el sentido de nueva forma de hacer política, que yo suscribo y que digo, claro que hay que hacer una nueva forma política, porque si la vieja política es la política de la corrupción, yo quiero una nueva política. Pero está claro que esa nueva política no ha nacido de la nada. Esa nueva política tiene mucho que ver con la historia del socialismo, con la historia de la izquierda. Marx, cuando elogió la Comuna de París, lo primero que dijo fue
que entre todas las medidas que había que darle la bienvenida, había una muy representativa, que era bajarle los sueldos a los funcionarios para que cobraran lo mismo que la gente normal. Eso lo dijo Marx. Y es muy interesante, claro, siglo XIX. Esas tradiciones, esa predicar con el ejemplo, esa ética, eso que nos llevó a Cayo Lara y a mí a llegar al Congreso la primera vez y renunciar a un plan de privado de pensiones de 14.000 euros. Y cuando fuimos a decirle a la técnico que no queríamos cobrar esos 14.000 euros porque nos parecía inmoral que mientras se recortaban las pensiones públicas se pagara con dinero público a las pensiones de unas pocas personas para que la gestionara un banco privado, la técnico nos dijo que eso no se podía hacer porque no lo había hecho nadie nunca antes. La habían puesto unos años antes y nadie había dicho nada. Y nosotros predicamos con el ejemplo y fuimos los primeros en hacerlo. Y gracias a eso, y a montar el pollo, el Congreso se vio obligado, por el contexto en el que se daba, no por otra cosa, a quitárselo a todo el mundo. Esa cultura política nosotros la vamos instalando, hemos ayudado a hacerla. Las primeras primarias la hizo Izquierda Unida en 1996, Julio Aguirre. 1996. Entonces, hacer primaria era de gente friki, era gente rara. Eso no se demandaba en la calle. Pero contribuimos a que empezara a preguntarse esas cuestiones. Presupuestos participativos. Yo he ido pueblo por pueblo en Andalucía, en aquellos municipios donde gobernaba Izquierda Unida, a hacer presupuestos participativos, a llamar puerta por puerta y decir, hemos habilitado que todo el presupuesto no lo decida los concejales, que lo decida todo el pueblo, que se va a reunir la asamblea este día, por favor venga. La mayoría de la gente no quería ir. Decía, no, para eso hemos votado a unos representantes. Y les teníamos que convencer de que había que preocuparse todo de todo. Y eso lo hacíamos hace ya muchos años, y sin embargo entonces también era una cosa de frikis y de marginales. Hoy, por suerte, el exigir participación política es de sentido común. Hoy en las primarias es de sentido común. Le falta al PP hacerlas, pero bueno, le falta poquito. Es decir, esa nueva cultura política somos responsables nosotros también, por haber ido sembrando poquito a poco, por haber ido generando esa idea. Y hemos contribuido. Y esa nueva cultura política tiene que ver también con la ecología política, tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con un montón de cosas que hemos luchado desde la marginalidad y poco a poco hemos ido consiguiendo que fuera de sentido común. Y nada más que decir, en nuestro país el principal problema es que mandan quienes no se presentan a las elecciones. Al final tienes al cacique del pueblo que lo que hace es chantajear al alcalde porque tiene capacidad económica y al final el alcalde lo que es un empleado del cacique del pueblo. Pues eso, al final, en el Estado es que la señora Botín puede llamar a Rajoy y decir quiero que hagas una reforma financiera que lleve mi nombre y apellido, y lo lleva. Ese es el problema de la democracia. Claro, todo eso significa, ¿cuál es la solución? Democratizar la economía. Y democratizar la economía es convertir lo que ahora es privado en recursos, convertir las grandes empresas en públicas, es decir, la energía. ¿Cómo es posible que en nuestro país, un país supuestamente desarrollado, haya gente que no pueda encender la luz o darle al grifo para que salga agua porque no tiene dinero? Eso es una barbaridad. Pues está claro que haces uso del artículo 128 y nacionalizas las energías, las recuperas en realidad, porque ya se privatizaron, las recuperas. Pues esas son las herramientas. Municipio, por ponerlo en el escenario municipal, la deuda. En Madrid, que me pongo de ejemplo porque me parece muy representativo, en Madrid, Madrid tiene el 20% de toda la deuda de los ayuntamientos, solo Madrid, el 20%. Claro, macroproyectos, la M30, las torres, en fin, todo vinculado a la construcción. La mayor parte de los acreedores son 5 o 6 empresas de la construcción, que son los mismos, el Florentino Pérez y otros mafiosos, ¿no? Y al final, esta gente es la que ha hecho un contrato con el ayuntamiento con sobrecostes que ha servido simplemente para que el dinero público se metiera en el bolsillo de Florentino Pérez. Entonces lo que hay que hacer es una auditoría de la deuda, coger la deuda y decir, esta deuda, esta no es de la gente, esto no se ha utilizado este dinero para beneficio de la mayoría social. Así que Florentino Pérez y un mafioso, si Alibaba va a 40 ladrones, no cobráis, ¿no? Eso está en el programa. Y lo debatimos y ¿qué ganamos? Pues Florentino Pérez se pondrá a temblar, evidentemente, ¿no? Entonces se hace así la convergencia. Claro, habrá que discutirlo mucho. Estamos viendo que cuando nos introducimos en los ganemos hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona la ley electoral, porque se está repolitizando, está empezando ahora, pues mucha pedagogía, mucho tiempo. Porque claro, si discutimos entre nosotros estamos todos convencidos, no tiene misterio. La dificultad estriba en discutir con alguien con el que puedes compartir alguna sensibilidad, pero que te queda mucho camino para recorrer. Hoy en día el sentido común es revolucionario. Hoy defender la sanidad pública, que es el sentido común, es revolucionario porque el neoliberalismo nos está perdiendo la forma brutal. De repente me encontré yo en una tertulia, en la mañana de 4, en las que me decía un tertuliano,
me decía, pero eso de la deuda, auditoría de la deuda, eso se lo habéis copiado a Podemos. Y yo, claro, comunicar, en el imaginario de la gente existe una impresión de que Podemos ha hecho un programa que nosotros hemos calcado. Y eso, que es una injusticia absoluta, desgraciadamente para mucha gente opera en la cabeza. Creo que, no obstante, no hay que entrar en una pelea de quién lo tiene más grande o quién lo hizo primero. O sea, yo creo que es obvio que al final lo que nos debe importar es si se aplica o no se aplica. Por eso yo comparto la idea de la convergencia. Y de la convergencia desde la autonomía de cada organización. Yo conozco muy bien a los líderes de Podemos. Han estado todos en Izquierda Unida. Y han estado toda la Izquierda Unida hasta hace muy poquito. Y además son amigos personales. Vamos a ver a Juan Carlos Monedero ahí, y igual que a Pablo, a Íñigo, son amigos personales y tengo una buena relación personal yo con mucha gente de Izquierda Unida. Pero, al margen de eso, son las organizaciones las que deciden. Nosotros hemos establecido nuestra hoja de ruta, un espacio donde podamos encontrarnos. Es decir, no se trata de que alguien se vaya al otro lado, no se trata de que los de Izquierda Unida se vayan a Podemos ni los de Podemos a Izquierda Unida, se trata de que nos encontremos en un espacio. Y me da igual cómo se llame. La verdad que yo lo que quiero es que la gente solucione sus problemas y no el nombre que pone el proyecto. Y en ese sentido, yo creo que sería una buena noticia que Podemos decidiese participar también. A mí me para la gente por la calle y me dice, Alberto, que por cierto me reconoce por salir en la tele, no por el Congreso. Pero bueno, es eso otro tipo de reflexiones. Alberto, júntate con Pablo, no con Podemos, con Pablo. Venga, a él le conocen por la tele. Júntate con Pablo y saca todo esto, ese tipo de cosas está en la calle. O sea, la gente no entiende que muchas formaciones, y no solo Podemos, sino muchas formaciones que estén tan fragmentadas cuando comparten tanto. Entonces, para eso estamos en la convergencia y los encuentros, para facilitar que eso pueda producirse y no desaprovechar la oportunidad. El PP espera que nos fragmentemos tanto que al PP le valga un 30% para gobernar con mayoría absoluta. Eso es lo que espera el PP. Claro, pues no le damos la oportunidad. Tenemos, en primer lugar, primero queremos elegir a nuestros candidatos por procedimientos abiertos, primarias, por ejemplo, pero eso es para elegir. El control, la fiscalización, se hace a través de otro tipo de mecanismos. Nosotros hemos propuesto una tradición histórica, un elemento y un mecanismo de tradición histórica del republicanismo y del socialismo, que es el revocatorio. El revocatorio es que si tú has elegido un representante, una masa, un pueblo ha elegido un representante, y ese representante que tiene la legitimidad del pueblo, de origen, a lo largo de su mandato, deja de representarlo, no haya que esperar hasta que se vuelva a votar. No tengamos que esperar otros 4 años, sino que exista la posibilidad de que la gente pueda hacer un referéndum para revocar a ese cargo y expulsarle y que se cambie por otro. Esto existe en Ecuador, existe en Venezuela, donde Hugo Chávez, por ejemplo, superó varios revocatorios, y también existe en algunos estados de Estados Unidos como California. Se trata de que entendamos que la democracia no es solo votar cada 4 años, que es ejercer la soberanía popular de forma continua. Igual que si yo contrato un abogado en el espacio privado, en un contrato privado, para que me represente, y al día siguiente de yo contratarle se pone a actuar en mi contra, yo le despido, ¿verdad? Le despido, porque ya no me representa. Pues eso, que parece lógico, en el mundo de la política no existe. Rajoy puede llegar con el 40% de los votos a hacer exactamente lo contrario que prometió, y tenemos que esperar, o tiene que esperar la gente que votó al PP, 4 años para corregir esa situación. Claro, eso es una barbaridad, no es una democracia real. Y en ese sentido, procedimentalmente, instrumentos como el revocatorio. Nosotros lo aplicaremos en Izquierda Unida. Tenemos que esperar a un proceso asambleario para poder introducirlo en los estatutos, para que, de la misma forma que esto ocurra así, el representante elegido en Izquierda Unida no pueda desconectarse de la base. Y que no tengamos un representante y un dirigente político que esté diciendo lo contrario de que la base quiera. Es decir, yo como representante, pues si estoy sometido y elegido por el Consejo Político Federal, por poner un ejemplo, pues si el Consejo Político Federal recoge firmas para que me revoquen y se pone en marcha un referéndum y sale que yo me tengo que ir, tenga la obligación de ir. Tenemos muchos frentes abiertos, pero no son frentes abiertos que podamos disputar solo los dirigentes políticos, sino que todos y todas estamos ahí. Esa reflexión final sobre la unión de la izquierda, que es en última instancia la unión del pueblo, la unión de la mayoría social, la constitución de una unidad popular, no se consigue
por unas cuantas personas. Se consigue por la mayoría social, organizándose y empezando por los pueblos, empezando por Valdepeñas y empezando por cualquier otro pueblo, que es lo que hace falta que se construya. Y por eso agradeceros, sobre todo, pues, la presencia tan nutrida que ha habido hoy aquí. Despedirme porque me tengo que marchar a debatir más, sí. Y además, como veis, tampoco tengo problema porque hablo ya. Y bueno, pues eso es lo que me llevo y lo que se llevan los demás. Y agradeceros de verdad y sobre todo transmitiros la ilusión que tenemos en Izquierda Unida Federal y la ilusión que tengo yo. La ilusión que tengo yo que es muy fuerte. Algunos dicen, es que tiene 29 años, pues mira, pues aunque sea por eso, ahí estamos para tirar para adelante, para defender un proyecto que es Izquierda Unida, que es el objetivo, que es el instrumento más útil que yo entiendo, y que el objetivo final es hacer la revolución, que es transformar la sociedad, y que para eso es para lo que estamos, y que creo que eso solo se puede hacer si nos sumamos los que somos perjudicados por la crisis, por la gestión neoliberal de la crisis. Y es muy ambicioso, pero nadie dijo que construir el socialismo se hiciera en 2 días. Hay que seguir haciéndolo y construyéndolo desde todos los espacios. Por eso, agradeceros la presencia y animaros a seguir participando de estos proyectos y espero que todo pueda salir bien porque ahí estaremos. Muchas gracias.